Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 12 de mayo de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre las teorías del origen del hombre americano y un poco sobre la cronología de Mesoamérica. Pero antes de iniciar con esos temas, les recuerdo que la pregunta central de este curso es ¿qué es México? Hice la pregunta a través de Google Classroom. Esa primera pregunta que se hizo es con la finalidad de que ustedes definan un poco el concepto de México. Hubo por ahí algunas respuestas, casi todas, pues cargadas en gran medida de ese nacionalismo. Y aquí en esta clase, una de las grandes finalidades es romper con algunos de los esquemas que se nos han construido sobre México y sobre la historia de México. Algunas de sus respuestas fueron bastante interesantes. Me parece rescatable algunas de ellas. No voy a mencionar nombres, pero sí hay algunas de sus respuestas que me parecen bastante interesantes. Algunos me decían, ¿es un país? Bueno, claro que es un país, ¿no? Un país con culturas, una nación. Y hablaban por ahí algunos de ustedes sobre una historia milenaria, una historia vasta. Lamento informarles a algunos de ustedes, quizá no les vaya a gustar esta apreciación, pero lamento informarles que lo que ustedes creen que es México o que era México en la época prehispánica, pues no existe, no existía. Nosotros vemos ahora México con los ojos de una construcción social que data del siglo XIX, que es el Estado-Nación. Nosotros vemos México o decimos México y hablamos de el México prehispánico y decimos México antes de la llegada de los españoles, cuando pues, las culturas que vivían en el territorio que hoy es México no tenían ni la menor idea de que en ese lugar, 500 años después, iba a haber un estado, nación, conocido como los Estados Unidos mexicanos. Ojo, no les estoy diciendo que están mal en la concepción que ustedes me dieron. La pregunta ni siquiera era con la finalidad de que ustedes eh, hicieran un análisis así antropológico sobre México. No, la pregunta tenía una finalidad específica y era conocer cómo es que ustedes conciben México. Y concebir a México nos cuesta trabajo porque decimos, pues es el país en donde yo nací. Y se nos ha inculcado durante mucho tiempo el amor a la patria y ese tipo de cosas. Lamento informarles que ese ente conocido como México, pues nació en el 19 y no hace 3000 años como algunas personas piensan. ¿Por qué? Porque, como ya se los dije, las culturas prehispánicas no tenían ni la menor idea de que el territorio donde ellos habitaban en algún momento se iba a conocer como México. Precisamente por eso, a lo largo del curso tendremos que cuidar, tendremos que cuidar estas expresiones de nosotros.
pensar en las culturas prehispánicas como nosotros. Ya lo veremos un poco más adelante cuando hablemos del periodo de la conquista y el virreinato, cómo no hay un nosotros y cómo no hay un ellos. Pero debemos desterrar un poco estas ideas. Ahora bien, atendiendo ya pues a la clase, al tema principal de la clase, ¿cómo llegó el ser humano a América? Para empezar, tiene que quedarnos muy en claro que la teoría de la evolución nos dice que el ser humano evolucionó en África. Es en el Cuerno de África donde el ser humano aparece por primera vez y de ahí poblará los demás continentes. De hecho, una de las teorías de la evolución más arraigadas es que el ser humano aparece en el continente de África y se moverá hacia Asia y Europa, y es en Europa en donde la evolución permitirá que el ser humano pues se blanquee, porque el ser humano originalmente, dice la teoría de la evolución, era negro, ¿sí? Y claro que ahí es donde se diversificará atendiendo a las circunstancias pues del lugar. ¿Por qué? Porque las personas con tez blanca son más propensas al sol y menos propensas al frío. Y las personas con tez oscura, pues tienen más facilidad para estar en el sol sin que les queme. Entonces, esto es atendiendo a la teoría de la evolución. Pero, ¿cómo es que el ser humano finalmente llega al continente americano? Como nosotros hemos visto, pues América está completamente separada de los demás continentes. No es como en el caso de África, que sí hay un paso muy franco hacia Asia y uno más pequeño hacia Europa. Europa y Asia que están completamente conectados. Pero en el caso de América, pues no están conectados los continentes. Seamos francos, no hay manera de pasar a pie de un continente a otro. ¿Cómo es que llegó el ser humano a América? Esa es la gran pregunta de este primer tema, que es el origen del hombre americano. Y hay tres teorías. La primera teoría, quizá una de las más aceptadas, si no es que la más aceptada, es la teoría del origen único. Es decir, solamente por un lugar el ser humano cruzó hacia América. Y este lugar es el Estrecho de Bering. Entre la península de Alaska y la península de Siberia, Alaska, los Estados Unidos, Siberia, lo que hoy es Rusia, los continentes estaban juntos y en la última glaciación, la glaciación Yurm 3, así se le conoce, el ser humano pudo pasar entre ambos continentes sin siquiera darse cuenta, porque los continentes también es una construcción, sin siquiera darse cuenta de que estaba pasando a otro continente. Esta teoría es quizá la más aceptada porque el ser humano pasa, según esta teoría, y por supuesto que va de norte a sur, y los vestigios más antiguos del ser humano en América están más al norte que más hacia el sur. Es decir, no hay vestigios tan antiguos en el sur como los hay en el norte. Esa es la evidencia científica que podría sostener la teoría del origen único. Tenemos, por otra parte,
la teoría del origen múltiple. Es decir, que el ser humano llegó a América a través no solamente de un lugar, sino de otros más. Esta teoría se sostiene sobre la base de que de alguna manera el ser humano llegó a Australia, llegó a las islas del Pacífico y la única manera en la que llegó pues fue nadando. Y una vez que el ser humano llegó ahí, pues pudo también llegar a Centro y Sudamérica. Y precisamente por eso se sostendría que también en Centroamérica hay vestigios antiguos de, del ser humano, aunque claro, y aquí sí tiene que quedar muy claro, son más abundantes en el norte que en el sur. Precisamente por eso la teoría del origen múltiple, que sostiene que no solamente por el estrecho de Bering, sino también por el sur, el ser humano pudo llegar a América, es poco aceptada por la comunidad científica porque no hay una evidencia antropológica que así lo pueda sostener, por lo menos de manera contundente. No es como en la del origen único, que sí queda muy claro que hay más vestigios antiguos en el norte, en Norteamérica, que en Centro y Sudamérica. Ojo, son hipótesis, son distintas hipótesis científicas estas, pero quizá la que tiene más aceptación, pues es la teoría del origen único. Y tenemos, por otra parte, la teoría de la autoctonía, es decir, que el ser humano, así como se desarrolló la evolución en África, también se desarrollaría en América y el ser humano también aparecería en América a la par que como lo hizo en África. Sosteniendo esta teoría que tanto África como Sudamérica específicamente estaban unidas y que nos queda muy claro con la simple apreciación del mapa que estaban unidas en algún momento y que por lo tanto tienen casi los mismos patrones de clima, casi las mismas especies y que al momento de separarse, pues obviamente se quedan los mismos climas, se quedan las mismas especies y entonces pueden evolucionar a la par. Esta, esta teoría de la autoctonía, sin embargo, no se sostiene tan fácilmente porque la teoría de la evolución es muy clara. Los seres vivos evolucionan a través de mutaciones genéticas aleatorias y pueden adaptarse por situaciones de adaptación que no son nada aleatorias. Es decir, es un juego de dados las mutaciones genéticas que se pueden llegar a dar. Y cuando alguna de estas especies finalmente sobrevive es porque lo hace atendiendo al entorno, el que mejor se puede adaptar al entorno. Pues bien, la teoría de la autoctonía sugeriría que se dieron los mismos mutaciones genéticas en dos continentes distintos, en el mismo momento. Y digamos que de manera cronometrada. Esto, reitero, no se puede sostener porque la teoría de la evolución establece que son mutaciones únicas e irrepetibles y que solamente a través de la adaptación es que las especies pueden finalmente lograr evolucionar y convertirse en una especie más generalizada. Por lo tanto, si bien es cierto, el
el mono habría evolucionado en el hombre en África, ello no significaría que en América también haya evolucionado en el ser humano, porque estaríamos hablando de que se dio la misma mutación genética aleatoria en dos lugares distintos, en dos momentos casi iguales, digamos que sincronizado. Precisamente por eso, la teoría que quizá mayor aceptación tiene es la del origen único. Claro que para efectos del examen, en el momento en el que yo les llegue a preguntar en el examen cuáles son las teorías del origen del hombre americano, pues tendrán que indicar las tres. Bien. Ahora bien, América es un concepto, como ya se los dije, así como México es un concepto, América es un concepto. Es un concepto que además surgirá en el siglo XVI. Antes del siglo XVI, pues los continentes, y sobre todo el continente americano, no tenían nombre. Los seres humanos no sabían qué estaban pasando al continente americano. Bueno, ni siquiera sabían que estaban cambiando de continente. Pero América, para su estudio, la vamos a dividir en este periodo precolonial de América. La vamos a dividir en varias regiones. La que corresponde a, a lo que hoy es México es Mesoamérica. Ojo, no todo México. Hacia el centro de México y se marcará una línea y hacia el norte será Aridoamérica, la zona árida de América, y hacia el sur de México, centro-sur de México y Centroamérica será Mesoamérica. Y específicamente nosotros vamos a hablar de el periodo prehispánico mesoamericano y el tema que nos va a interesar es el de los pueblos originarios. Ojo, no vamos a llamar en esta clase a esos pueblos ni México prehispánico, porque reitero, no era México, no consideremos que eso era México. Y dos, no usemos el término indígenas. Usemos el término pueblos originarios porque son los que originariamente montaron su civilización en este territorio que a la postre nosotros nos hemos apropiado. Y aquí sí hablo de nosotros, como cultura occidental, nos hemos apropiado de este territorio que ahí sí, lamentablemente, ninguno de ustedes tuvo a bien hacer esa anotación en la pregunta de que, pues México es un país actualmente que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. A ninguno se le ocurrió tocar ese punto y sí me parece importante que sepan desde este momento que el país en el que ustedes viven tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados, y que no siempre ha tenido la misma extensión territorial. Y que si nosotros nos referimos específicamente a esos 2 millones de kilómetros, pues hay otras civilizaciones que hay que tomar en consideración cuando hablamos de México. Pero reitero, México en ese momento no existía como lo conocemos hoy. Ok, Mesoamérica. Ese es el concepto que tenemos que tocar y para efectos de la clase, ese es el concepto que me interesa que tengan entendido, que es Mesoamérica, que son los pueblos originarios y que no es el México prehispánico.
Mesoamérica tiene una historia de pues, poco más de 3000 años, desde las primeras civilizaciones en el 2500 a.C. hasta la llegada de los españoles y la conquista en el siglo XVI. Pero ojo, los pueblos originarios no tenían ni la menor idea de que vivían en un lugar que después llamaríamos nosotros Mesoamérica. No era homogéneo, porque no eran un estado-nación, eran civilizaciones que en gran medida vivían en ciudades-estado, sobre todo, sobre todo en el área del centro de México, pues eran estados pequeños, imperios pequeños, sobre todo ya en el último periodo, en el posclásico, pues son imperios relativamente pequeños, pero no estamos hablando de un estado unificado. De hecho, bueno, lamento informarles también que pues se la vivían peleando, ¿sí? Sí se la vivían peleando entre ellos. Es algo lógico. Así como sucedía con los reinos en Europa. O sea, no pensemos que todo era paz y tranquilidad en Mesoamérica. Mesoamérica es un concepto que estamos utilizando en sustitución de México prehispánico para que nos quitemos esa idea del México milenario y podemos entrar a estudiar Mesoamérica, las culturas de los pueblos originarios de Mesoamérica. Ahora, ¿cómo periodizamos a Mesoamérica? La forma tradicional en la que hemos nosotros, los historiadores, periodizado Mesoamérica se compone de tres horizontes que a su vez se dividen en periodos más pequeños. Y son estos. Tenemos el preclásico, el clásico y el posclásico. Esto estableciendo como centro de la cultura mesoamericana a Teotihuacán. Ya platicaremos en unas par de clases más, hablaremos de Teotihuacán y hablaremos de pues la problemática que nos genera ese concepto de Teotihuacán. Pero clásico es Teotihuacán, se entiéndase, y preclásico es antes de y posclásico es después de. La cultura mexica, que es a la que muchas personas suelen asociar con el México prehispánico, es más bien propia del posclásico. Ya es una cultura del periodo posterior al clásico. Ni siquiera es la cultura que se estableció como la clásica. La clásica se considera Teotihuacán. El preclásico se divide en temprano, medio y tardío. Preclásico temprano, preclásico medio, preclásico tardío. El clásico, que se divide en dos, el clásico propiamente dicho y el epiclásico, que es después de que cae Teotihuacán, pero todavía la influencia cultural de Teotihuacán está por aquí en el centro. Y el posclásico, que también se le conoce dividido en posclásico temprano, posclásico medio y posclásico tardío. El preclásico se extiende desde el 2500 a.C. aproximadamente hasta el 200 de nuestra era
aproximadamente. El clásico corresponde del 200 más o menos de nuestra era hasta el año 1000 más o menos. Y el posclásico va del año 1000 aprox, hasta 1521, ahí sí tiene una fecha muy clara, que es la caída de Tenochtitlan. Ojo con esto. Cuando hablo de la caída de Tenochtitlan, no quiero decir que en automático todo el territorio nacional, que hoy conocemos como territorio nacional, se convirtió en propiedad de los españoles. Porque, reitero, eran muchas culturas y la conquista fue poco a poco. Todavía hacia el siglo XVIII había grupos indígenas, se les conocía en ese momento como indios, que todavía no estaban conquistados, todavía no estaban contactados. Es más, en el 19, Porfirio Díaz hablaba todavía de que tenían que colonizar a los indios yaquis. Y bueno, en Sudamérica, en Brasil, todavía existen los pueblos no contactados, que no han hecho contacto todavía con la civilización occidental. Esta cronología que acabo de darles es la cronología convencional, la que se usa en los libros de texto. Pero debemos entender que esta cronología atiende muchas veces pues al estudio mesoamericano que se ha hecho sobre la base de que las culturas precolombinas empiezan a desarrollarse a partir de la cerámica. Pero hay críticas a esto. Y la crítica más grande es de Christian Duverger, que es un historiador y antropólogo francés, que es especialista en Mesoamérica. Ojo, y ahí sí me interesa que no caigamos en el en el chauvinismo de decir, ay, es que es europeo y entonces no debería de estudiar. Acuérdense de sus clases de filosofía. Eso es una falacia. Entonces, no porque sea europeo, no porque sea francés, no tiene autoridad para hablar sobre estos temas porque él es especialista precisamente en Mesoamérica. Y Duverger establece una división distinta y divide el estudio de Mesoamérica en 5 etapas. La primera, que es el horizonte olmeca. Él no cuestiona que sea la primera civilización, los olmecas. La segunda época de florecimientos regionales. La tercera, que se refiere a la Mesoamérica bipolar y que precisamente corresponderá a Teotihuacán. Una cuarta etapa o cuarta época, que es el horizonte tolteca. Y la quinta época, que es el horizonte azteca. Ojo, azteca y no mexica. Basado específicamente en que los mexicas teóricamente venían de Aztlán y todavía no se sabe bien a bien dónde es Aztlán y quiénes eran en su momento los aztecas. Eso ya lo platicaremos dentro de un par de clases. Quédenos claro que la historia de Mesoamérica es muy grande, sí, muy vasta, y que no podemos abarcar todas las civilizaciones, porque sería dedicar un curso o hasta 2 completos sobre este tema.
pero que sí podemos trazar una línea general de cómo es o cómo era Mesoamérica en estos periodos, atendiendo a la cronología, y para efectos de este curso vamos a trabajar un poco más con la cronología de Duverger. También quédenos claro, México es un concepto, es una creación, pero no debemos confundirnos creyendo que los pueblos originarios son exclusivamente México. En gran medida, pues muchos de los pueblos originarios, pues somos nosotros los responsables de que ya no estén. Ya lo platicaremos, ya lo platicaremos, pero una de las críticas más importantes que yo quisiera dejarles en claro ahorita es, para nosotros es bien importante a veces hablar de las culturas prehispánicas y de lo glorioso que fueron las culturas prehispánicas. Sí. Y se nos olvida que los pueblos originarios todavía están ahí. Se nos olvida, usualmente se nos olvida que los pueblos originarios están marginados, que no solemos ver a los pueblos originarios. Nos encantan los indígenas muertos, pero despreciamos a los pueblos originarios vivos. Y ese es uno de los grandes problemas, que sí me interesa que quede clara la crítica aquí. Y ojo, muchas veces no fueron los españoles. No fue en el periodo virreinal, fue en el periodo ya del México independiente, donde ya existe el Estado, el ente conocido como México. Ya lo platicaremos a lo largo de este curso. Que tengan ustedes un excelente día. Voy a dejar algunas actividades a través de la plataforma de Classroom. Por favor, contesten las preguntas. Es importante que contesten las preguntas con sus propias palabras para que tengamos materia a la hora de la siguiente clase, pueda yo dar también alguna retroalimentación sobre esas preguntas. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.